válvulas auriculoventriculares cuando se contraen, se relajan las aurículas y que se contraen los ventrículos por la diferencia de presiones. Ese cierre de las válvulas condiciona el primer ruido cardíaco o S1. Esa es pregunta de examen. ¿A qué se debe el primer ruido cardíaco? Bueno, al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Posteriormente, cuando se cierran las válvulas semilunares o sigmoideas, que son la aórtica y la pulmonar, esto nos produce el segundo cae la presión dentro de las paredes de los ventrículos y esto nos genera el cardíaco. Ok. ¿Sí me escuchas? ¿Mira? Sí va, creo que. No, a ver, ahí ya, ¿se escucha mejor? Ok. No, esta no es, perdón. Demonios. Esta no es. A ver en mi grupo. Así es que si te quedas, pues sí lo vas a ver. Sale. Entonces, posteriormente a la contracción ventricular se va a iniciar la diástole general. La diástole general es el reposo, digamos, general del sistema del corazón y esto nos va a dar origen a la onda T del electrocardiograma, es la repolarización de todo el corazón y por ahí se nos puede añadir una onda más en el corazón, en el electrocardiograma que se llama onda U, que corresponde a la despolarización de los papilares, a la despolarización tardía de los músculos papilares. Entonces, la diástole cardíaca básicamente es el momento de la relajación muscular en donde se van a llenar de sangre ambas cámaras. Al final de la diástole se van a abrir las válvulas auriculoventriculares, es decir, la tricúspide y la mitral, y se cerrarán las válvulas sigmoideas, es decir, la aórtica y la pulmonar. La sangre fluye hacia el corazón de las aurículas hacia los ventrículos. Generalmente fluye de manera activa cerca del 30-40%, el resto lo hace de manera pasiva, y esto nos da origen a la presión de llenado del ventrículo derecho y a la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Uno de los parámetros que vamos a analizar en el ecocardiograma, la presión de llenado del ventrículo, sobre todo del ventrículo izquierdo, porque entre la relación que existe entre la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, que es la cantidad de sangre que expulsa de la cantidad que tiene, cuánta sangre de la que tiene expulsa, eso nos da cuenta de la efectividad del corazón como bomba. ¿Ok? Entonces, quedamos que los ruidos cardíacos, el primer ruido cardíaco, o S1, ¿alguien levantó su manita? No, pues sí, nada más estás tú. ¿Días? Ok, ya llegaste, bien. Sí, mi pregunta es, bueno, no sé si a lo mejor una diapositiva adelante venga, si no me espero, pero, o sea, mi pregunta es, ¿de qué depende justo la presión diastólica o eso se ve más adelante? O sea, si se ve más adelante no hay problema, pero no sé. No sé si se entiende mi pregunta. O sea, la presión sistólica son 120 y depende pues de la resistencia, en este caso, pues de la aorta, ¿no? Y de las demás, sí, arterias, las periféricas. Pero no me queda muy claro de qué depende que el corazón siga manteniendo una tensión arterial diastólica. Bueno, primero la diástole no es un movimiento dentro del ciclo cardíaco pasivo, es un movimiento activo. ¿Ok? Esta parte es importante porque implica el intercambio de iones. Estos iones se intercambian no de manera pasiva. Recuerda que, no sé si, a ver, espérame tantito, déjame ponerte, no aguanta nada.
Un segundo. Déjame ver si aquí está la diapositiva. No. Espérame un segundo. Déjame sacar. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a enseñar una diapositiva? El ciclo. El mecánico con el eléctrico. Espérenme un segundo. Déjame ver. Yo creo que esa está aquí. Entonces, bueno, hay que entender que la diástole no es un movimiento pasivo. El intercambio de iones que caracteriza a la repolarización de la membrana del músculo cardíaco es un movimiento activo por excelencia. Entonces, vamos a ver si te lo enseño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es lo malo de tener tantas presentaciones llamadas que luego ya te haces bolas, no sabes cuál es cuál. Entonces, pues ha de ser esta, tal vez. Ahí voy, tengan paciencia. Sí, no se preocupen. Recuerda que el movimiento de la repolarización, el movimiento de iones en la repolarización depende ¿de qué? Esencialmente depende del potasio. Es aquí. Te voy a enseñar esta diapositiva, es muy buena. Esta es muy buena, fíjate. Si ves aquí, ¿sí me escuchan? Es que no sé si me escuchan. Sí, sí. Hola. Sí, yo también, doctor. Hola. Sí, sí lo escucho, no sé usted a nosotros. A ver, creo que ahí sí ya, doc. Ok, bueno, fracasaron miserablemente mis audífonos. Sale, entonces, bueno, lo que yo les decía es lo siguiente. Ay, este no es carajo.
Perdón, esta no es, discúlpenme. Disculpen, por favor, esta no es. Ok, entonces, la diástole se da por la presencia de iones de potasio, es decir, es una cuestión activa. Entonces, lo que posibilita la diástole es precisamente un intercambio de iones en este sentido, miren, aquí, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos permite la onda T en el electrocardiograma. Entonces, no es una cuestión pasiva, es lo que permite que exista cierta presión diastólica. Ahora, en términos, digamos, fisiológicos, la presión, recuerda que es la fuerza que ejerce el líquido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Esa es la presión, ¿me entiendes? Entonces, hay sangre en la diástole dentro del corazón. Existe sangre en la diástole. Esa sangre es la que genera la presión diastólica. ¿Me explico? No sé si ya te quedó un poquito más claro. Sí, perfecto. El Gracias. corazón no se vacía por completo de sangre. Hay una fracción de... Por eso se miden las fracciones de eyecciones de ambos ventrículos, porque de lo que llega al ventrículo, de cuánta sangre se llena el ventrículo, hay un porcentaje que se expulsa, pero hay otro porcentaje que permanece en el ventrículo. En la medida en la que hay una relación que, digamos, es sana entre lo que se expulsa y lo que queda y otra que no lo es. ¿Me explicó? Sí, Doc, gracias. Bueno, entonces, el primer ritmo cardíaco es debido al cierre de las válvulas auriculoventriculares, o sea, de la tricúspide y de la mitral. La mitral también se conoce como bicúspide porque tiene dos cúspides. Estas dos cositas que están aquí, eh, estas dos cositas son las valvas. La tricúspide, que es la del lado derecho, tiene 3, la bicúspide o mitral tiene 2. Y el segundo ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas aórtica, es decir, la que da paso al callado aórtico, y la pulmonar, que da paso hacia la arteria pulmonar, hacia los pulmones. Estas se llaman semilunares o sigmoideas y se cierran por producto de la diástole ventricular. ¿Ok? Entonces, S1 y S2 básicamente se deben, los ruidos cardíacos S1 y S2 se deben al cierre de las válvulas S1 auriculoventriculares, S2 de las válvulas sigmoideas o semilunares. Ahora, vamos a hablar de un concepto bien interesante y que tendemos a, yo creo que porque se ha normalizado y se ha masificado el concepto, tendemos a conceptualizarlo de manera errónea. La sangre tiene presión, la sangre no tiene tensión. Entonces, tú no puedes, está mal dicho tensión sanguínea o está mal dicho presión arterial, porque las arterias no tienen presión. Las arterias tienen tensión y la sangre tiene presión. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar el término presión sanguínea para hablar de la fuerza con la que la sangre pasa por las arterias. Esa es la presión, ¿ok? Esta presión genera una onda de pulso, que es lo que tú palpas cuando palpas el pulso o la frecuencia cardíaca, para estimar la frecuencia cardíaca. Eso es el pulso, es una onda que se deriva de la velocidad y la fuerza con la que la sangre pasa a través de las arterias. ¿Ok? La tensión arterial es la resistencia que la pared de la arteria le opone al paso del líquido de la sangre a través de ella. ¿Me explico? Es bien importante entender esto para que no digan presión arterial. Eso está mal, no existe. Las arterias no tienen presión, las arterias tienen tensión. Y los rangos de presión sanguínea normal o de tensión arterial normal son de 120 a 80. Les pregunto, ¿por qué esto es lo normal? ¿Por qué no 121, 81 o 119, 79? ¿Por qué 120, 80? Adelante, adelante. Doctor, bueno, corrígeme si estoy mal. Recuerdo que es por el ángulo de eyección de lo que es la aorta, entre lo que es la eyección y ahora sí como la retracción, sí, entre la eyección y la retracción que tiene la aorta a cuando se causa No, esta salida sanguínea. no. Ah, yo, Ese valor de presión sistólica y de presión diastólica tiene que ver con
con que hicieron un estudio muy, muy grande, incluso seguramente lo han de haber oído, el estudio Framingham, hace muchos años, que dio pie a establecer los criterios de riesgo, de análisis de riesgo cardiovascular. Bueno, en ese estudio encontraron que la mayor parte, la mediana, digamos, dentro de la curva, dentro de una campana de Gauss, en relación a las cifras de presión en la mayor parte de las personas, de presión sanguínea, la media se encontraba en 120/80. Por eso el nivel normal de presión sanguínea se considera 120/80, porque la mayor parte de las personas normales, es decir, que no tienen enfermedades establecidas, manejaban ese promedio de presiones. Por eso, la presión sistólica y la presión diastólica no es el mejor parámetro para medir la tensión arterial. Porque finalmente, ¿para qué tú quieres medir la tensión arterial? ¿Quién me dice? Para darte una idea de qué tanto trabajo está realizando el corazón para darle irrigación sanguínea. No. Si tú quieres conocer la capacidad mecánica del corazón, haces un ecocardiograma. No le tomas la presión. ¿Qué nos indica la presión sanguínea o la tensión arterial? Adelante, respondan, porque no veo. Bueno, desconozco si sería esto, pero no sería los periodos que pasan entre lo que son los isovolumétricos y los periodos de eyección. O sea, No. esa capacidad, no tampoco. ¿Para qué le tomas la presión arterial a alguien? Pues, No. doctor, No. perdón, no mide la fuerza que ejerce más bien la sangre en las paredes arteriales. Bueno, ese es el efecto físico, ¿no? Físico del paso de la sangre a través de las arterias y el efecto mecánico de la resistencia de la pared de las arterias ante el flujo de sangre. Pero ¿por qué miden la presión? ¿De qué da cuenta la presión sanguínea? ¿Qué traduce la presión sanguínea? Una presión sanguínea baja, ¿qué traduce? Una presión sanguínea alta, ¿qué traduce? Para saber las contracciones diastólicas y sistólicas. La volemia. La volemia es una indicación de la volemia, y la volemia es una indicación ¿de qué? De la Permítame cantidad un de segundo. sangre que tienes. Gracias. Por ahí van. La presión sistólica y la presión diastólica nos da una idea del gasto cardíaco, esto es decir, de la cantidad de sangre que se expulsa por minuto hacia el resto del cuerpo. Y esto nos da una idea de la perfusión tisular. Nosotros medimos la presión sanguínea o la tensión arterial para darnos cuenta qué tan perfundido están o no los tejidos. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor medida para saber el grado de perfusión arterial o de perfusión sanguínea que tiene un tejido o que tienen los tejidos en el cuerpo no es la presión sistólica ni la presión diastólica, sino es la relación que existe entre ambas, intrínsecamente hablando. Y para eso utilizamos la presión arterial media. La presión arterial media es, de alguna manera, el promedio de presiones que tiene un paciente en determinado lapso de tiempo que nos da cuenta de la adecuada perfusión tisular. ¿Ok? Entonces, si tú quieres medir qué tan adecuada es la perfusión tisular, vas a calcular la presión arterial media. Una presión arterial media que se considera perfusoria es por arriba de 65 y hasta 85 milímetros de mercurio y se obtiene de dividir 120 entre 80, así de simple. O la sistólica entre la diastólica, súper fácil. ¿Sale? ¿Dudas? Papas. Vamos a hablar de conceptos muy importantes: flujo, presión y resistencia. ¿Ok? Estos son conceptos básicos para poder entender precisamente el flujo de la sangre como fluido dentro del sistema de conducción, que en este caso serían los vasos sanguíneos, ¿no? En todo el sistema circulatorio. Entonces, el gradiente de presión es el factor que determina el sentido del flujo sanguíneo en el sistema vascular. Recuerda que por la ley de la termodinámica y el comportamiento de los fluidos, un fluido va a fluir o va a ir en dirección del gradiente de presión, de la zona de mayor presión a la zona de menor presión. ¿De acuerdo? Esto parece algo súper lógico, pero es importante que lo entiendas.
Si nosotros tenemos un ventrículo izquierdo con poca presión, pues vamos a tener un gradiente de presión muy bajo y vamos a tener un gasto cardíaco muy bajo y vamos a tener hipoperfusión tisular. ¿Qué nos puede determinar que haya poca presión en el ventrículo? Pues una, el espacio esté muy reducido, ¿no? Que se llene con muy poca sangre. Otra, que se llene con mucha sangre, y eso aumentaría la presión, ¿cierto? Otra sería que el espacio o la vía por donde se desaloja la sangre del ventrículo, que en este caso sería el sistema arterial, empezando por la arteria aorta, disminuyera su calibre y esto ejerciera una resistencia al flujo, ¿cierto? Todas esas opciones nos pueden aumentar la presión del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que precisamente genera que la presión sistólica se eleve. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Ok. Y básicamente la diferencia de presión se da en el sistema en general, es decir, la presión de la bomba cardíaca del corazón es una y la presión que hay en el lecho vascular de retorno, es decir, en la última parte de las uniones de los capilares, es otra, evidentemente, mucho más chica, ¿no? Al mismo tiempo, el propio corazón maneja dos tipos de presiones, por eso se habla de un corazón derecho y de un corazón izquierdo. El corazón derecho, recuerda tú que la sangre del corazón derecho va básicamente a llevarse a la circulación menor, es decir, a la circulación pulmonar. Y por eso se habla de un corazón derecho. Y el corazón izquierdo, la sangre va a toda la circulación sistémica. Por eso manejan presiones diferentes. ¿Ok? ¿Alguna duda con este concepto, digamos, de gradiente de presión? Está fácil, ¿no? Básicamente siempre un líquido se va a comportar, va a fluir en el sentido de donde haya de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. No va a ser al revés nunca, mucho menos en el cuerpo, porque el retorno sanguíneo no es activo, es pasivo. ¿Vale? Recuerda que en gran medida el retorno venoso a las cavidades derechas del corazón a través de la vena cava superior e inferior depende de la contracción muscular, sobre todo de los músculos de la cintura pélvica, de las extremidades inferiores, ¿sale? Entonces, el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que se va a desplazar en una distancia por unidad de tiempo y puede ser expresada en mililitros o en centímetros cúbicos o en litros sobre segundo o en minutos hora. Esto es muy importante porque ¿por qué se puede ver interrumpido el flujo sanguíneo? Bueno, pues por ejemplo por una hemorragia, ¿no? Una hemorragia puede sacar la sangre del sistema circulatorio, ¿no? del sistema de las arterias y las venas, y eso disminuiría el flujo sanguíneo. Una trombosis o una estenosis de una arteria que está tapada por un trombo, pues eso impediría el flujo sanguíneo. Y en consecuencia aumentaría la presión hacia atrás de donde está, por supuesto, la obstrucción, ¿cierto? Entonces, el flujo sanguíneo es muy fácil de entenderlo, ¿no? La presión arterial media es esta diferencia de presión que te comento que hay entre el extremo arterial y el extremo venoso, es decir, de alguna manera la presión diastólica nos da cuenta del estado del lecho venoso, ¿no? La parte distal, digamos, de la unión de los vasos más chiquititos, de los capilares, de eso nos da cuenta la presión sistólica. Y finalmente el otro concepto es el de resistencia, que es la oposición que ofrecen los propios vasos al paso de la sangre. Y aquí me detengo porque tienes que entender que el endotelio de los vasos, es decir, la parte del vaso, tú ya sabes porque ya lo estudiaste, que el vaso tiene tres túnicas, tiene la túnica íntima, la media y la adventicia, y entre la íntima y la media hay capas de músculo liso. Bueno, en la parte de la túnica íntima se encuentra una sola capa de células lineales que dan cuenta o que forman el endotelio vascular. Y el endotelio vascular es un órgano viviente, literalmente vive, siente lo que está pasando, siente el flujo de la sangre a través de la arteria o de la vena, pero específicamente en la arteria, esa sensibilidad al flujo
permite que a través de diferentes mecanismos, en esencia de quimioreceptores y de varoreceptores, permite que el cuerpo sense y detecte cualquier cambio de flujo, de presión y de resistencia al paso de la sangre a través de las arterias, y por eso se dan todos los mecanismos de compensación del sistema, por ejemplo, renina, angiotensina, angiotensinógeno, aldosterona, cuando hay una caída abrupta de la presión sanguínea o cuando hay una deshidratación por pérdida de sodio, por ejemplo, en el caso de diarrea o vómito o deshidratación. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, Todo está... O sea, recuerda que el ejemplo de la manguera, no sé si ya te lo puse, pero te lo pongo, para comprender bien la fisiopatología de la presión arterial elevada, de la hipertensión arterial, tenemos que comprender el fenómeno de la manguera cuando riegas tu jardín. Tú le abres a la llave, extiendes la manguera vendría siendo tu arteria, le abres a la llave vendría siendo el corazón, la bomba, es decir, lo que bombea el agua que proviene pues, del sistema de agua de la ciudad. Y finalmente, en el extremo de la manguera, pues tienes el hueco por donde sale el agua y vas a regar, ¿cierto? Si tú le pones el dedo gordo al final de la manguera, ¿qué es lo que va a pasar con el líquido, Miriam? No, pero sin taparlo por completo, simplemente disminuyendo su calibre, su va a luz. ser impresión. Sale más rápido, ¿cierto? Sale con mayor presión. ¿Por qué sale con mayor presión? Porque al disminuir el radio, la resistencia vascular aumenta y por lo tanto al salir con mayor velocidad el agua, en este caso el agua vendría siendo la sangre, al aumentar el flujo de la sangre a través del paso por la arteria, también aumenta la presión del líquido sobre la arteria. Por eso se sube la presión. Ahora tú dime, Miriam, ¿qué harías para disminuir esa presión? El dedo al final de la manguera es el símil de las capas de ateroma depositándose en el endotelio vascular. Al final lo que hace una capa de ateroma depositada en el endotelio vascular es reducir el radio de nuestra manguera, que es la arteria, ¿no? ¿Qué harías ahí, Miriam? ¿Qué podrías hacer? Tenemos varias opciones para disminuir la presión. Disminuir la presión de la manguera. De la manguera, no me hables de cardiovascular. Te estoy diciendo cómo le haces para que la presión sobre la manguera disminuya, porque evidentemente le pusiste el dedo, redujiste el radio y eso aumentó la presión, ¿no? ¿Cómo le harías? Vámonos por partes. Vámonos por partes. Dice Miriam con toda razón, si yo le quito el dedo, es decir, si yo restablezco el radio de la arteria, de la manguera, pues la velocidad del flujo va a disminuir, efectivamente. ¿Qué podemos hacer? Desde el punto de vista médico y trasladándolo a un paciente, por eso le damos hipolipemiantes a los pacientes, ¿no? Le damos, por ejemplo, estatinas que reducen la conversión de colesterol y de triglicéridos, de forma que disminuyen sus niveles plasmáticos y al mismo tiempo estabilizan la placa de ateroma para que ésta no se erosione, no se rompa y no se forme un trombo. Ok, entonces paso número 1, podríamos quitar el dedo, que equivale a quitar la capa de ateroma y por eso damos las estatinas. Ahora, eso tarda mucho, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo se establece una aterosclerosis? En muchísimo tiempo y por lo tanto tarda muchísimo tiempo en quitarse o en controlarse. Ok, entonces, eso sería la opción 1. Osvaldo, dime por favor, ¿qué otra opción tenemos con la manguera? ¿Cómo le hacemos para disminuir la presión que ocasiona la velocidad aumentada del flujo del agua a través de mi manguera? Pues no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, dilatarla, no sé, ponerle calor y ampliar el diámetro y que con eso se haga más grande y pase. Exactamente, podemos dilatarla.
y por eso, trasladándolo al paciente, podemos hacerla más grande, trasladándolo al paciente, le damos vasodilatadores. Un vasodilatador que ustedes seguramente conocen es, por ejemplo, hay vasodilatadores de acción directa sobre el propio músculo liso de las capas íntima y media, de la túnica media de los vasos, que son, por ejemplo, la nitroglicerina, el isosorbide, son vasodilatadores, ¿no? Muy importantes, de acción muy rápida. O les damos, por ejemplo, Nitroso, galvaninas, ¿no? inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. La inhibición de la enzima convertidora de angiotensina inhibe la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 y por lo tanto la angiotensina 2 es un vasoconstrictor, por lo tanto se ocasiona vasodilatación. Efectivamente, vamos a hacer más grande la manguera. Ya está una segunda opción. Ahora, una tercera opción. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué otra cosa se les ocurre que podríamos hacer para disminuir la presión que genera el paso del flujo por la manguera? Reinaldo, Viviana, que nos ayuden. Doctor, bueno, yo tengo una idea, no sé si esté correcta, pero he escuchado también bueno, yo creo que ya contaré como método invasivo, pero pues considero estos como que son como, no, no catéter, sino como, no recuerdo el nombre, pero son justo para Estoy cuando tenemos hablando de la problemas. manguera. Estoy hablando de la manguera. Olvídate de la medicina y olvídate de los pacientes. Estoy hablando de la manguera. ¿Qué harías? Miriam ya dijo, le quito el dedo, es decir, equivale a quitarle la placa de ateroma y para eso le damos estatinas. Después ya dijeron, vamos a dilatar la manguera, entonces le damos vasodilatadores de acción directa o vasodilatadores de acción indirecta como los IECAS. ¿Qué otra cosa podrías hacer para que la velocidad del flujo del agua sea menor en la manguera y por lo tanto disminuya la presión? ¿Cerraría la llave? Exacto, perfecto, le cierras la llave. ¿Cómo le cerramos la llave a un paciente? Pues lo hacemos orinar, ¿no? Entonces le damos diuréticos, le damos hidroclorotiazida, le damos furosemide, le damos espironolactona y lo que estamos haciendo es disminuyendo la cantidad de agua que hay en el sistema y eso eventualmente disminuirá la presión, ¿no? Porque entre menos agua, pues menos velocidad, menos presión. Efectivamente, ahí tenemos una tercera opción. Existe una cuarta, ¿quién me la dice? Acuérdense que finalmente atrás de la llave hay una bomba. Esta bomba es el corazón, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago que la bomba de, no sé, 20 caballos de fuerza, en lugar de utilizar una bomba de 20 caballos de fuerza, utilizo una bomba de 10 caballos de fuerza? Es decir, reduzco la fuerza con la que la bomba expulsa la sangre o el agua. Es decir, reduzco la fuerza con la que el corazón se contrae. Por lo tanto, utilizo fármacos inotrópico negativos, es decir, que disminuyen la fuerza de contracción del corazón. Por ejemplo, los beta bloqueadores. ¿Cuáles son los beta bloqueadores? Metoprolol, atenolol, labetalol, todos estos metoprololes, propanololes y demás son los que disminuyen, son bloqueadores de los canales de calcio y disminuyen la fuerza de contracción del músculo cardíaco, porque tú ya sabes, ya vimos esta gráfica de acá, no me acuerdo de la gráfica, bueno, pero la gráfica está de acá donde la contractibilidad del corazón depende de la entrada de iones de calcio. Si yo bloqueo aquí la forma en la que el calcio entra, voy a acortar el periodo refractario y por lo tanto la fuerza de contracción será menor. ¿De acuerdo? ¿Ya vieron? ¿Ya entendieron la fisiopatogenia de la hipertensión a partir de entender conceptos tan básicos como flujo, presión y resistencia? Súper fácil, ¿no? Sí. Entonces, finalmente, hay otro concepto muy interesante que es el flujo laminar. La arteria, la manguera, que es redonda, ¿en dónde creen ustedes que corra más rápido el agua? ¿En la parte de arriba, digamos, de la manguera, dentro de la manguera, pero en la parte de arriba o en la parte del medio? Del medio. Vamos a pensar que
el agua que corre a lo largo de la manguera corre, vamos a pensar que el diámetro de la manguera sean 4 centímetros. La capa de agua que va por el centro de la manguera tiene una velocidad diferente a la que está en la parte de arriba pegada a la pared, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mayor? Yo creo que donde hay menor diámetro. Exactamente, donde hay menor diámetro va a haber una velocidad mayor, aunque la cantidad de sangre que se va a desplazar en donde hay menor diámetro es menor, por supuesto, ¿no? Eso sería lógico. Entonces, fíjate tú nada más cómo el flujo laminar es un concepto que tienes que tener ahí en la cabeza, porque a pesar de que la sangre se desplace por la arteria, lo hace en diferentes cantidades y en diferentes velocidades de acuerdo a las diferentes zonas de la arteria. Curiosamente, la velocidad va a aumentar en función de la disminución del radio y, esto es pegado a las paredes, justo donde está la capa de ateroma. Por eso la placa de ateroma se rompe, se fractura, se erosiona debido al flujo laminar de la sangre. Cuando se fractura y se erosiona es cuando se forma, como está pegada al endotelio, el endotelio entiende que hay una lesión y como cualquier otra lesión recluta plaquetas que se adhieren y después se agregan otras plaquetas y después se forma un coágulo. Bueno, ese coágulo se forma en la capa de ateroma, pero como la capa de ateroma está en el endotelio, está expuesta al flujo laminar y la velocidad va a ser mayor del flujo, va a ser mayor en función del diámetro, y el diámetro es menor pegado a las paredes. Por lo tanto, este flujo turbulento hace que se desprenda la capa, se erosione y se desprenda ese pedacito de placa de ateroma que ya está lleno de plaquetas, que ya es un coágulo, es un pedazo de ateroma de lípidos, de triglicéridos, de colesterol, cubierto de plaquetas, y eso es lo que forma un trombo y es lo que viaja y tapa las arterias coronarias y ¡pum! Nos da un infarto. ¿Vale? Y bueno, finalmente, por supuesto que si la arteria tiene lesiones en el endotelio, el flujo sanguíneo va a ser turbulento, no va a ser uniforme, ¿no? Además, también la viscosidad de la sangre y la densidad de la sangre hacen que varíe esta condición de turbulencia, ¿ok? Y esto nos puede condicionar más problemas aunados al problema propiamente dicho de la elevación de la presión sanguínea, ¿no? No sé si aquí hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Ninguna. Bueno, entonces, como resumen, la manera de resumen, el sistema circulatorio es un sistema cerrado. Es un sistema cerrado que tiene dos compartimentos, el compartimento pulmonar y el compartimento sistémico, ¿ok? La circulación mayor y la circulación menor, ¿ok? Recuerda que en condiciones generales, como es un circuito cerrado que tiene un flujo constante porque nunca para debido al automatismo de la fibra cardíaca, esa es la verdadera chispa de Dios, el hecho de que el corazón no deje de latir nunca hasta que deja de latir, ¿no? Yo sé que parece una estupidez, pero es bien interesante. La velocidad de la sangre en condiciones normales va a estar influenciada por el área de sección transversa, y si es decir, el diámetro. Y si el diámetro está disminuido de nuestras arterias, pues la velocidad de la sangre va a ser mayor, y si la velocidad de la sangre es mayor, la tensión o la resistencia que oponen los vasos a la velocidad de la sangre va a ser mayor, y eso nos va a elevar la presión arterial. ¿Ok, chiquitines? Entonces, bueno, con esto terminamos, digamos, esta parte de la fisiología del aparato cardiovascular y entraríamos a entender el electrocardiograma. ¿Tienen alguna pregunta de la fisiología cardiovascular? No, de mi parte ninguna.
Ok, bueno, aquí podemos hacer dos cosas. Podemos iniciar. Yo tengo clase a las 12, están cordialmente invitados. Yo voy a ver cardiopatía isquémica, pero para ver esto, pues si quieren, iniciamos y bueno, pues hasta donde nos quedemos, ¿no? Y le continuamos, pues la siguiente ocasión que nos pongamos de acuerdo para tener asesorías. ¿Les parece bien? Bueno, les comento que esta es una exposición de electrocardiografía, pero después de tener, digamos, los conocimientos básicos, lo que sigue, por lo menos en mi programación, es hacer un taller de electrocardiografía. Es decir, esto nos debe de llevar por lo menos unas 3 sesiones o 4. ¿Sale? Entonces, vámonos con calma. La idea es que terminando todas estas pláticas, ustedes sepan interpretar un electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, vámonos. Bueno, ¿qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Así de simple. Es cómo se representa la actividad eléctrica del corazón. Tú ya sabes, porque lo acabas de revisar en fisiología cardiovascular, que el corazón tiene un marcapasos y el marcapasos del corazón es el nodo sinoauricular. La despolarización de las células del nodo sinoauricular es la que inicia el ciclo cardíaco y la contracción inicialmente de los aurículas y posteriormente de los ventrículos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ve esta representación gráfica? Bueno, esta es la gráfica normal de un electrocardiograma que tiene ondas, tiene segmentos y tiene puntos, ¿ok? Entonces, cuando se despolariza el nodo sinoauricular y se genera el impulso cardíaco que posteriormente va a dar como lugar a la contracción de las aurículas, se va a generar la onda P del electrocardiograma, ¿ok? La onda P del electrocardiograma. Después viene, porque tú ya lo sabes, viene la contracción ventricular. Al mismo tiempo que se da la contracción ventricular, se da la relajación auricular. Aquí no hay una onda, no se ve ni se va a ver nunca, es una onda que se llama TP o TA. Esta onda se la come, digamos, la fuerza de contracción del ventrículo y por eso no se ve. Pero es una onda que generalmente, si pudiéramos verla, es una onda que va aquí, ¿sale? Que indica repolarización auricular. Se llama TA o TP. ¿Sale? No le hagas caso mucho, es cultura general, es para que sepas, porque alguien podría decirme, oye, pues aquí es muy claro que el ventrículo se contrae y se genera la QRS. Y después es muy claro que el ventrículo se relaja y se genera la onda T, ¿no? Tan es así que incluso hay una repolarización tardía, una relajación tardía de los músculos papilares con la onda U. Bueno, también existe una onda que da cuenta de la relajación de las aurículas o de la despolarización de las aurículas, pero no se ve porque se la come el QRS. Entonces, se genera el impulso del nodo sinoauricular acá y aparece la onda P. Después viene un segmento que se llama PR y que básicamente es el tiempo que tarda el impulso de conducirse del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. Aquí está el nodo sinoauricular, acá está el nodo auriculoventricular, luego viene, tú ya lo sabes, el haz de His, luego viene la rama derecha y luego viene la rama izquierda, ¿cierto? Aquí es la pared o el tabique interventricular, ya sea acá está el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿cierto? Entonces, el tiempo que tarda el impulso de viajar de aquí hacia acá, esto es lo que nos indica el segmento PR, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? No, de la mía tampoco. Gracias. Después viene la onda QRS. El QRS, el complejo QRS, da cuenta de la contracción ventricular, es decir, de la despolarización de las células del músculo de los ventrículos. Y como los ventrículos tienen la mayor cantidad de masa del corazón,
Por eso la representación gráfica es muy evidente y muy grande, ¿no?, en relación a las otras ondas. Entonces, QRS nos da cuenta de la contracción, de la despolarización ventricular. Después viene la onda T, que nos da cuenta de la repolarización ventricular en la diástole ventricular, y posteriormente la onda U, que es una repolarización tardía. Después viene un espacio de tiempo que se llama periodo refractario relativo, en la cual el corazón desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista de iones, se restablece, digamos, desde el punto de vista de sus cargas iónicas, para volver a generar un segundo impulso eléctrico y un segundo latido cardíaco. Aquí aparece otro segmento y un intervalo muy importante, el segmento ST. El segmento ST se mide desde que termina la S hasta que termina la T, como su nombre lo dice, segmento ST, ¿no? Y es muy importante porque este nos va a dar cuenta de la efectividad de la contractibilidad del corazón, específicamente de los ventrículos, y de su proceso de relajación. ¿Y de qué depende que el ventrículo se contraiga adecuadamente y se relaje adecuadamente? Ustedes díganme. De un buen flujo de la actividad eléctrica, de una buena despolarización y de la hipertrofia que haya. O sea, sí está Depende de que esté bien irrigado, ¿no? Para funcionar, el músculo esquelético requiere, pues, básicamente oxígeno y energía, ¿no? ¿Y de dónde obtenemos oxígeno y energía? De la sangre. ¿De dónde obtiene la sangre el corazón? Del seno coronario, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el segmento ST, porque nos da cuenta precisamente del estado del músculo cardíaco en términos de su perfusión. Cualquier anomalía en el segmento ST nos habla de la relación que hay entre el proceso de contracción de los ventrículos y el proceso de relajación. Por lo tanto, una elevación o supradesnivel del segmento ST o un infradesnivel del segmento ST, es decir, que esta línea se suba o esta línea se baje, nos habla de lesiones que pueden generarse por falta de oxígeno, lesiones por hipoxia, ¿ok?, en las diferentes capas del músculo cardíaco. Si el segmento ST tiene un infradesnivel, nos habla de una lesión subendocárdica. Si el ST tiene un supradesnivel, nos habla de una lesión subepicárdica, lo cual nos habla de que hay un problema de oxigenación a nivel del músculo en esas capas que nos está condicionando que no se dé una repolarización adecuada después de la contracción. Esto es bien interesante porque ustedes, no sé si lo sepan, pero a ver, contéstenme, ¿en qué parte del ciclo cardíaco se dan la mayor parte de los infartos? ¿En la sístole o en la diástole? ¿Sístole? Claro, la mayor parte de los infartos se dan en la sístole. ¿Eso qué quiere decir? Que no se presenta la diástole, y la diástole no se presenta porque de alguna manera se interrumpe el flujo sanguíneo por la enfermedad aterosclerótica, por la enfermedad trombótica, por la cardiopatía isquémica, se interrumpe el flujo sanguíneo, y esto nos genera la imposibilidad del músculo cardíaco para despolarizarse, para relajarse. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante el segmento ST, porque es el que nos da cuenta de, pues, básicamente los infartos, ¿no? Existe un punto que es un punto que se llama punto J. El punto J es muy importante porque este punto indica el inicio, precisamente, del segmento ST. Hay ocasiones en las que el segmento ST va a corresponder con el nivel de la línea isoeléctrica, esta de aquí, esta es la línea isoeléctrica, y hay veces que el ST no va a estar ni por arriba ni por abajo, pero va a haber una elevación ligera del punto J. Cuando el punto J tiene una elevación mayor a un cuadrito chico en el papel del electrocardiograma, en dos derivaciones contiguas, ese es un dato de infarto. ¿Okay? Cuando tienes puntos J elevados de manera aislada, eso nos puede hablar de una cardiopatía isquémica crónica. ¿Okay? Entonces, este segmento es muy, muy importante.
Y finalmente hay un intervalo también bien interesante, que es el intervalo QT. El intervalo QT nos habla básicamente de la despolarización y el proceso de despolarización y de repolarización de todo el ventrículo, de ambos ventrículos. Y la duración nos habla de qué tan efectivo es el corazón al contraerse y al relajarse. Un QT largo lo vas a tener, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca congestiva o en intoxicación por digital, ¿no? por digoxina. Es decir, entre más largo sea el intervalo QT, menos eficiente es el corazón para contraerse y expulsar la cantidad de sangre necesaria que tiene que expulsar para que todos los tejidos estén perfundidos. ¿Okay? Estos son las ondas, segmentos e intervalos normales del ciclo cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Adelante. La onda U es una repolarización tardía de los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. No siempre se va a ver, de hecho casi nunca se va a ver. El momento donde pudiera llegar a verse es cuando hay una bradiarritmia, es decir, cuando el corazón late muy lento. Generalmente, con una frecuencia cardíaca normal, la U no aparece porque se ve enmascarada por el propio proceso de repolarización general del corazón. Entonces, puedes verla o puedes no verla. Puede estar presente o puede no estar presente, lo cual no indica patología, pero es más visible cuando hay bradicardia. ¿Ok? Claro, si tú tienes un QT corto, te habla que el proceso de descanso del corazón, digamos, el que proviene de la contracción del ventrículo y después la repolarización del ventrículo, está muy acortado y seguramente esto te habla de una taquiarritmia. El QT corto, el PR corto, pues nos va a hablar de taquiarritmias. El corazón está latiendo tan rápido que no alcanza a recuperarse por completo, digamos, a descansar por completo, a repolarizarse. ¿De acuerdo? Ok, esta es otro esquemita, ¿sale? Que nos esquematiza de manera muy clara el corazón, el ciclo cardíaco en su representación gráfica. Tenemos la onda P, acuérdate, la onda P es la despolarización auricular, luego viene el segmento CR que nos habla de el tiempo que tarda en conducirse el impulso del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. Luego viene el complejo QRS que nos habla de la despolarización del ventrículo, de ambos ventrículos. Luego viene el segmento ST que nos habla de la relación entre la contracción y la relajación de los ventrículos. Luego viene la onda T que nos habla de la despolarización ventricular. Puede aparecer la onda U, que es una despolarización tardía, y luego viene el siguiente latido cardíaco. Y este periodo de aquí, esto donde no hay nada, esto se llama periodo refractario. ¿Okay? Acá hay un periodo refractario absoluto en donde el corazón no puede volver a ser estimulado y aquí hay un periodo refractario relativo en donde el corazón podría volver a ser estimulado para aventar un latido cardíaco. De hecho, las extrasístoles ventriculares siempre van a aparecer aquí. Pongo mi pluma. Las extrasístoles siempre van a aparecer aquí. Aquí es donde se va a insertar un extrasístole, ¿sale? Porque es aquí donde el corazón puede volver a estimularse. Ahora, una situación importante en relación a esto. Déjenme saco la gomita. Una cosa importante en relación a esto. El ciclo cardíaco es un latido y luego otro latido, ¿cierto? Y esto se llama intervalo RR, ¿ok? La distancia entre ambas R's, ¿sale? Este intervalo RR es muy importante porque es el que nos sirve para calcular la frecuencia cardíaca, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? No, papas. Ese es claro, el tiempo entre un latido y el otro. Evidentemente, si nosotros tenemos taquicardia, el intervalo RR va a estar reducido.
Si tenemos bradicardia, el intervalo RR va a estar aumentado, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ok. Va. Acá te pongo, quiero que entiendas las ondas de esta forma, como te lo voy a explicar, porque esto te va a simplificar la vida de manera muy fácil. La onda P, recuerda que es la primera onda, es positiva la mayor parte de las veces, pero bueno, ahorita nos vamos a la característica de la onda. Pero quiero que entiendas que la onda P, recuerda, habla de la despolarización de las aurículas, ¿no? Luego viene la primera deflexión negativa. Eso se le llama onda Q. Ojo, la onda Q es la primera deflexión negativa. ¿Ok? Primera deflexión negativa. Luego, la primera deflexión positiva es la onda R. La segunda deflexión negativa es la onda S. Si tú entiendes y te aprendes así el QRS, te va a ser súper simple entender lo demás. No veas que la onda Q es una onda hacia abajo, ni veas que la onda R es una onda hacia arriba, ni veas que la onda S es la segunda hacia abajo, sino entiéndelo. Primera deflexión negativa Q, primera deflexión positiva R, segunda deflexión negativa S. Porque te puedes encontrar complejos QRS, o sea, complejos ventriculares que no tengan Q, o que no tengan R, o que tengan dos R's y no tengan una Q, o que solamente tengan una Q y una S. Entonces, si tú te las aprendes que tiene que ser así siempre, te vas a conflictuar muchísimo a la hora de interpretar electrocardiogramas. Acuérdate, primera deflexión negativa es la onda Q. Primera deflexión positiva, onda R. Segunda deflexión negativa, onda S. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Chido, gracias. Ok. Tenemos algunas ondas que son anormales en el electrocardiograma. Tenemos básicamente tres, las más importantes. La onda delta, la onda o el punto J y la onda épsilon. La onda delta básicamente es una especie como de muesca que les surge del lado izquierdo al complejo QRS. Y esto corresponde a la despolarización inicial de la masa ventricular a través de una vía accesoria. Las vías accesorias en la conducción son muy frecuentes. De hecho, todas las alteraciones del ritmo cardíaco, la gran mayoría de ellas, depende de vías accesorias de conducción. Básicamente porque así nace la persona, nace con vías accesorias a las que normalmente tenemos todos, y esto genera los trastornos del ritmo cardíaco, ya sea extrasístoles, ya sea taquiarritmias, ya sea bradiarritmias, en fin, cualquier cosa de esas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aparece la onda Q, tienes que pensar que hay una despolarización inicial por una vía accesoria. Adelante. Sí, sí, exactamente. O sea, de alguna forma, el corazón, la función del corazón es latir, ¿no? Entonces, si por alguna razón no late adecuadamente por las vías normales, el propio corazón va a generar marcapasos adicionales o marcapasos ectópicos que van a querer tomar la función del marcapasos primordial, que es el nodo sinoauricular. Sí, efectivamente, esto se presenta por marcapasos ectópicos. La onda J se presenta en diferentes situaciones. Por ejemplo, en hipotermia tenemos una onda J. Por ejemplo, en el síndrome de Brugada, no se preocupen, el síndrome de Brugada, ya lo veremos en su momento. Y hay muchas otras ondas J, digamos, ¿no? La onda J es importante entenderla porque te habla de una situación patológica muy, muy, muy concreta. La onda épsilon son ondas de baja amplitud que se dan entre el final del complejo QRS, ¿okay?, y el inicio de la onda T, es decir, aparecen aquí, al final del QRS y el inicio de la onda T. Por aquí puede llegar a aparecer la onda épsilon, que tiene una especie como de muesquita, está empastada, digamos, en su parte más distal. Y esto puede hablarnos de una displasia arritmogénica del ventrículo derecho. No te claves, nada más acuérdate que puede existir la onda épsilon, nada más, no es significativo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Tenemos que parar aquí.
porque tengo clase. Entonces nos quedamos en el análisis de la onda P, ¿les parece? Gracias, Bueno, doctor. pónganse de acuerdo para ver cuándo, Gracias, doctor. continuamos con esto y me avisan. Oigan, déjenme tomar una fotish, porfis. Prendan sus cámaras. Déjenme de fotos.